A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Y comenzamos nuestro estudio pidiendo la bendición de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella podemos encontrar el modelo y ejemplo de amor. Que tú puedas tocar nuestros corazones para que esos mismos sentimientos que provienen de ti podamos apropiarlos. En Cristo Jesús. Amén. Y al estudiar nuevamente el libro de Deuteronomio, encontramos a Dios como un ejemplo de amor, como un modelo de amor para todos los seres humanos. Y esta declaración la encontramos en el capítulo 10 del libro de Deuteronomio, versículo 17, donde leemos: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho o soborno. Y aquí vemos a un Dios que enfatiza precisamente uno de los más grandes problemas humanos, el hacer acepción de personas o dejarse guiar o dejarse vender por el soborno. Y aunque a Dios nadie lo puede sobornar, bueno, Dios se presenta así como un modelo humano y a través de esta declaración Dios quiere que nosotros nos veamos ante el carácter de Dios en la misma forma en que Dios trata de presentarse como si fuera o estuviera viviendo una circunstancia humana. ¿Por qué? Porque a menudo los seres humanos hacemos acepción de personas, hacemos distinción entre las personas, o a menudo podemos ser afectados por el soborno, por recibir dinero, cuando se aplica, tenemos que aplicar la justicia para con todas las demás personas. Y este concepto de que Dios no hace acepción de personas, Dios lo aplica principalmente al concepto de justicia. Y cuando hablamos de justicia, encontramos que una de las preocupaciones que Dios tiene en el Antiguo Testamento es el hecho de que todos los seres humanos seamos tratados con justicia, seamos tratados con igualdad. Y leemos aquí en el versículo 18 que hace justicia al huérfano, a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Y cuando aquí leemos este versículo, encontramos tres tipos de personas. En primer lugar, encontramos al huérfano. En segundo lugar, encontramos a la viuda. Y en tercer lugar, encontramos al extranjero. ¿Por qué generalmente cuando leemos pasajes en el Antiguo Testamento vamos a encontrar a estos tres grupos de personas? Los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Porque a menudo podrían ser los grupos marginados, aún entre los mismos cristianos. A menudo podemos creer que hay personas por las cuales no deberíamos de preocuparnos. ¿Por qué? Porque principalmente nos preocupamos y amamos a las personas que están cerca de nosotros y que tal vez son consanguíneos o que llevan nuestra misma sangre. Y podemos decir que aún dentro de los que llevan nuestra misma sangre podemos olvidarnos de las personas que están en necesidad. ¿Por qué? Porque Dios está hablando aquí al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel era una gran familia porque todos provenían de la misma sangre. Todos eran hermanos, no solamente espiritualmente, sino también genéticamente. Por lo tanto, Dios habla en primer lugar
por aquellos necesitados dentro de la familia. Y específicamente se está refiriendo a los huérfanos, que sabemos que podían ser personas desprotegidas, o a las viudas, que de igual manera podían caer en la pobreza extrema. Pero aparte de las personas consanguíneas, Dios se refiere también a los extranjeros. Y una de las declaraciones más importantes que encontramos en el libro de Deuteronomio se encuentra en el versículo 19. Amaréis, pues, al extranjero. Por lo tanto, esta declaración implica que no solamente debemos de tratar al extranjero como una persona cualquiera, sino Dios dice, deberás amarlo, lo cual significa que el extranjero debe ser amado como si también fuese nuestro hermano, como si también fuese nuestro consanguíneo. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de extranjero, debemos de entender que este concepto de extranjero se puede aplicar a diferentes tipos de personas. En primer lugar, un extranjero para nosotros es una persona que es de una nacionalidad diferente. También puede ser una persona que es de una cultura diferente. Puede ser también una persona que es de un grupo étnico diferente. Puede ser una persona que es de una raza o de un color diferente. Inclusive puede ser una persona extraña que no forma parte de nuestra familia. Por eso cuando Dios dice amarás al extranjero, es un concepto que encontramos en el gran discurso del Sermón del Monte de Jesús, donde Jesús, hablando acerca de las personas que están tal vez no dentro del círculo de amor humano que a menudo nosotros encontramos, Jesús dice, amarás a vuestros enemigos. Y en este caso Jesús está refiriendo a los extranjeros. ¿Por qué? Porque los únicos enemigos de los judíos eran los gentiles, también los samaritanos. Por lo tanto, Dios desea que así como en el modelo del Nuevo Testamento encontramos que no debemos hacer acepción de personas, sino manifestar el mismo amor por todos, no importa de qué raza, de qué grupo étnico, o de qué nacionalidad, o de qué color sea. Dios pone este ejemplo también en el Antiguo Testamento. Y Dios comienza hablando acerca del concepto de justicia. Y este concepto de justicia lo encontramos en el capítulo 1 del libro de Deuteronomio, en el versículo 16, donde dice, y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Y el versículo 17 dice, no hagáis distinción de persona en el juicio. Este concepto es un concepto que indudablemente es muy necesario en nuestros días. ¿Por qué? Porque a menudo vivimos en una sociedad donde a las personas se les aplica la justicia por muchas razones distintas a lo que realmente es justicia. Y Dios está hablando aquí acerca de que cualquier persona, sea nuestro hermano, o sea un extranjero, o inclusive si es una persona pequeña o grande, como dice el versículo 17, así al pequeño como al grande oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Aquí hay un concepto de igualdad muy importante. Cuando los seres humanos aplicamos el juicio, debemos de pensar que este juicio no es un concepto nuestro, no es la aplicación de nuestro criterio, no es la aplicación de la forma como hemos aprendido tal vez de nuestros padres, nuestro grupo social a tratar a otras personas, sino que aquí se aplica el concepto de que el juicio es de Dios. Por lo tanto, cuando aplicamos la justicia o el juicio a otras personas,
tenemos que aplicarlo dentro del mismo principio en que Dios lo aplica. ¿Y cuál es el principio en que Dios lo aplica? No hagas acepción de personas, ni entre hermano y hermano, ni con el extranjero, ni con el pequeño, ni con el grande, ni con el poderoso, ni con el pobre. Por lo tanto, este concepto de justicia es un concepto que también trasciende al terreno espiritual. ¿Por qué razón? Porque Dios desea que no solamente los extranjeros disfruten de igualdad humanitaria, sino que también los extranjeros deberían disfrutar de igualdad espiritual. Ahora, este concepto de igualdad espiritual podemos decir que debe ser traducido como en bendiciones espirituales. ¿Y quiénes son estos que deberían recibir estas bendiciones espirituales que Dios otorga? Y encontramos primeramente en el capítulo 5 que hablando Dios acerca de el sábado, en el versículo 14, Dios desea que la bendición del sábado también la tengan no solamente su pueblo, no solamente los judíos, sino también los extranjeros. Y dice en el versículo 14, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Ninguna obra harás, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Aquí encontramos la primera bendición espiritual que Dios desea que tengan otras personas. Y es la bendición del reposo, del descanso sabático. No solamente el pueblo de Dios debería recibir la bendición de dedicar un día que sea de descanso consagrado a Dios, sino también Dios pide que los extranjeros participen también del reposo, del descanso sabático. Ahora, no es la única bendición espiritual que encontramos en el libro de Deuteronomio. Cuando vamos al capítulo 14, nosotros encontramos otro concepto del cual también deberían recibir bendición los extranjeros. Y encontramos el concepto del diezmo. Sabemos que entre el pueblo de Israel, de acuerdo al libro de Deuteronomio, el diezmo se podía clasificar de tres maneras. Un primer diezmo que era dedicado exclusivamente para los sacerdotes, para los levitas. Un segundo diezmo que podíamos llamar que era dedicado para la familia, para cuando el pueblo de Israel iba a las fiestas, para cuando atendía las reuniones espirituales. Y también lo que se conoce como el diezmo de cada tercer año o cada 3 años, ese mismo segundo diezmo se dedicaba de una manera especial. Y Dios aquí en declara en el versículo 28 del capítulo 14 de Deuteronomio, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Así que este diezmo de cada 3 años, que era un segundo diezmo, no era llevado como los otros hasta el lugar donde estaba el templo, donde las fiestas se realizaban. Y tampoco era para que la familia disfrutara de esta bendición juntamente con los levitas, sino que este diezmo quedaba en las ciudades. ¿Con qué propósito? Bueno, Dios dice en el versículo 29, y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra que tus manos hicieren. Aquí encontramos una declaración muy importante. Aún del diezmo, Dios deseaba
que los extranjeros tuviesen una bendición. ¿De qué manera? Cada 3 años ese segundo diezmo se apartaba en los almacenes o en los alfolí de las ciudades. Y entonces era un recurso para los pobres, incluyendo a los levitas que no tenían heredades, incluyendo también a los que estaban en necesidad y que eran consanguíneos, los huérfanos y las viudas. Y especialmente, Dios dice, también para que los extranjeros vengan y tengan allí para sus necesidades. Ahora, es hermoso pensar que Dios no se olvida de nadie, aunque no sea de nuestra misma religión, de nuestra misma cultura, de nuestra misma raza. Dios desea que todos por igual tengan las mismas bendiciones espirituales que nosotros recibimos. Pero hay una tercera bendición que Dios desea dar también al extranjero, y la encontramos en el capítulo 16, versículo 14, donde Dios dice, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Sabemos que habían 3 principales fiestas en el pueblo de Israel, que era la fiesta de la Pascua, que se juntaba con la fiesta de los panes sin levadura, y la segunda fiesta era la fiesta de la siega, que en el Antiguo Testamento se conoce como las fiestas de las semanas, en el Nuevo Testamento como el Pentecostés. Y la tercera fiesta, que era la fiesta de los tabernáculos. Todas estas fiestas eran una bendición para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque cada fiesta enseñaba una verdad importante de la experiencia del pueblo con Dios. Y Dios dice, tú te vas a alegrar, es un día de gozo, las fiestas eran un día de bendición espiritual. Pero no solamente tú y tu familia, sino también los extranjeros deberán de participar de tus fiestas. Por lo tanto, vemos que Dios desea que todos los seres humanos tengan las mismas oportunidades y las mismas bendiciones espirituales que Él desea otorgar a cada uno de sus hijos. Y no solamente en el aspecto espiritual Dios deseaba incluir a los extranjeros, sino también en las bendiciones materiales. Bueno, las bendiciones materiales generalmente venían en 2 épocas del año en el pueblo de Israel. En el tiempo de la mies o de la siega, cuando se recogían los granos, principalmente el trigo y la cebada, y en el tiempo de la vendimia, cuando se recogían los frutos, principalmente el fruto de la vid, las uvas. Ahora, Dios desea que los extranjeros, aun si no tuviesen propiedades o tuviesen huertas o tuviesen campos, también pudieran tener de estas bendiciones materiales que Dios les estaba otorgando a sus hijos. Y encontramos en el versículo 19 del capítulo 24, cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos. Ahora vemos que el hecho de que nosotros pensemos en las personas que están en necesidad y que permitamos que parte de esas bendiciones materiales que recibimos también sean para otros, implica una bendición para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios dice, para que Jehová tu Dios te bendiga. No podemos esperar las bendiciones de Dios si solamente lo que recibimos materialmente lo encauzamos egoístamente para nuestras necesidades y nos olvidamos de las personas pobres dentro de la misma familia del Señor y también de aquellos que tal vez no pertenecen a la familia del Señor. Y no solamente en la siega, dice el versículo 20, cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado detrás de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda.
Nuevamente, durante el otoño, no solamente en el verano, Dios deseaba que esta bendición de los frutos de la tierra llegase también a los extranjeros, incluyendo también a sus hijos pobres, que eran los huérfanos y las viudas. Y finalmente, hay algo más que Dios todavía deseaba que los extranjeros participasen, las personas necesitadas. Y vemos que en el capítulo 26 aparece un nuevo concepto que son las primicias. ¿Qué eran las primicias? Bueno, de acuerdo al concepto del Pentateuco, las primicias son los frutos escogidos de la tierra. Y también podemos decir que en el concepto de la siega serían los granos escogidos de la tierra. Así que cuando se iba a cosechar la siega, que eran los granos, Dios dice, tendrás que apartar las primicias, en el concepto de que lo mejor de los granos eran las primicias. Y cuando llegaba el tiempo de los frutos, Dios también habla de las primicias. Y en este caso serían los primeros no solamente, sino también los mejores frutos. Los frutos mejores y los granos mejores se ofrecían para Dios. Y en este capítulo 26, Dios también recuerda las necesidades de aquellas personas que viven en el pueblo de Dios. Y dice en el versículo 10, ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado, a ti y a tu casa, así como al levita, y el extranjero que está en medio de ti. Así que todas las bendiciones que Dios daba a su pueblo podían ser compartidas con las personas en necesidad. Y cuando hablamos nuevamente de las personas en necesidad, Dios está hablando tanto de aquellos que son nuestros consanguíneos, nuestra familia consanguínea que está en necesidad, tanto de aquellos que también son nuestros hermanos espirituales, que serían nuestros hermanos de la iglesia, nuestros hermanos de la fe. Pero Dios también está hablando de todas las personas con quienes nos relacionamos y que también están en necesidad. Dios desea que todos los seres humanos, a través de nosotros, que somos el medio que Dios utiliza, podamos impartir no solamente las bendiciones materiales que Dios nos da, sino principalmente las bendiciones espirituales. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de justicia y porque Dios es un Dios de amor. Y Dios desea que ese amor alcance a todas las personas, tanto materialmente como espiritualmente. ¿Para qué? Para que podamos recibir las bendiciones de nuestro Dios. Como dice el texto bíblico, para que Jehová, tu Dios, te bendiga. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me río.